del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco le creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y hermanas, terminando la semana de la octava de Pascua en nuestro calendario litúrgico, terminando la primera semana de Pascua, ya hoy es sábado. Y hermanos y hermanas, nuevamente el Evangelio nos pone con las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, los sucesos que se dan de la negatividad o la negación que hay por parte de algunos de no creer lo que ha pasado, y luego lo que Cristo hace, y luego pues también el envío por parte de Jesús el Señor. Hoy la idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos es la siguiente: el resucitado, el Hijo de Dios, tiene poder. O sea, el resucitado, hermanos y hermanas, tenemos que verlo, y era lo que Cristo quería que los discípulos vieran. Es el Hijo de Dios con poder. Y de eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Acuérdense que siempre aquí lo importante es tratar de nosotros identificarnos con estos personajes de la Sagrada Escritura, porque somos humanos y podemos estar pasando por lo mismo que ellos están pasando. En Pascua estamos acercándonos al Cristo vivo, hermanos y hermanas, al Jesús con poder y en esa actividad divina en medio de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando, que tú y yo tengamos encuentro personal con Cristo espiritual, que experimentemos su poder en nuestras vidas, su presencia, hermanos y hermanas. Eso es lo que estamos buscando. Nuevamente, los discípulos pueden estar, como muchos de nosotros, ante los golpes fuertes de la vida que hemos visto aquí, ¿no? En tristeza, dice la palabra de Dios hoy, llorosos, y permanecen incrédulos, hermanos y hermanas. Los discípulos están inundados de pesimismo. ¿Quién de nosotros no ha estado triste por las cosas que nos suceden? Nos salen las lágrimas, nos volvemos incrédulos con Dios y hasta con las cosas de la iglesia, y nos metemos dentro de un pesimismo, hermanos y hermanas, que no es válido para nada. ¿Por qué es que los discípulos de esta forma, hermanos y hermanas, no aceptan el anuncio de que Jesús está vivo? ¿Por qué será que muchos de nosotros no aceptamos el anuncio de otras personas que dan testimonio de que Cristo está vivo, de que fueron sanados, de que fueron ayudados por Dios, de que sienten la presencia de Dios? Lo mismo que le pasa a los discípulos también nos puede pasar a nosotros. Aquí lo clave es que hemos visto esta semana, hermanos y hermanas, y tal vez estamos haciendo una conclusión total de la primera semana de Pascua hoy al reflexionar y meditar el Evangelio. La situación con los discípulos es que no entienden que el Mesías tenía que morir y resucitar, hermanos y hermanas. El Viernes Santo está dentro del plan de Dios. Esto es lo que los discípulos no ven. Ese Viernes Santo de tanto dolor, de tanta pasión de Cristo, es un proceso y tenía que suceder, y no termina con nada y no tiene la última palabra, porque de ahí se lanza el domingo de resurrección, igual para nosotros. Nada que enfrentemos nosotros en la vida, nuestro Viernes Santo en nuestra vida, nuestra pasión en nuestra vida, nuestro Vía Crucis en nuestra vida, no tiene la última palabra, pero hay que pasar por él. ¿Por qué Cristo tuvo que experimentar el Viernes Santo que los discípulos no lo entienden? Su pasión, ¿por qué la tuvo que vivir tan cruelmente que los discípulos no lo entienden? Bueno, hermanos y hermanas, porque la finalidad de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz era para que entendamos que no se puede reinar sobre pecadores sin antes ser reconciliados con Dios. Eso es parte del plan de la salvación.
Si estamos en pecado por la situación del pecado original, la inclinación que tenemos al pecado, y Cristo es nuestro Rey, y Dios es nuestro Padre, y quiere reinar en nuestras vidas, o sea que su voluntad sea nuestra voluntad, hermanos y hermanas, la única forma que había en aquel momento de poder reconciliar a los pecadores con Dios era a través de ese sacrificio. Y eso era lo que los discípulos no entendían, porque para ellos, acuérdate, el viernes hundió a Cristo en la tierra y se acabó todo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, para reconciliarnos hace falta ese Viernes Santo en nuestras vidas, que nosotros lo recordamos con ese propósito. Había que solucionar primero el problema de pecado, hermanos y hermanas. Eso lo vimos en Cuaresma también. Para que Cristo esté vivo en nosotros, soluciona tu problema de pecado. ¿Qué es que solucione mi problema de pecado? Reconcíliate con Dios para que Dios pueda ¿qué? Reinar en nuestras vidas. Eso en primer lugar, hermanos y hermanas. En segundo lugar, la incredulidad de estos apóstoles, hermanos y hermanas, y de los discípulos, hace algo muy importante para nosotros, porque a pesar de que es negativo, también nos trae una lección, una experiencia de aprendizaje que nos va a ayudar a que, pues, a profundizar y a desarrollar nuestra fe, nuestra santidad, nuestra espiritualidad, nuestra propia vocación cristiana. ¿Por qué? Es positivo para nosotros, hermanos y hermanas, porque nos revela que los discípulos de Cristo no se dejaban sugestionar con facilidad por ciertas visiones que decía la gente acerca del resucitado, por creer cosas que a lo mejor, hermanos y hermanas, eran contrarias a la verdad que el mismo Jesucristo les había enseñado. Así que esta incredulidad tiene una ventaja y nos da un gran testimonio a nosotros de que estos muchachos no creyeron hasta cierto punto, ¿verdad? Esa incredulidad fue de beneficio para nosotros, porque no podemos decir que la resurrección de Cristo fue algo que le pasó a los discípulos y no que le pasó a Cristo. ¿Qué le pasó a los discípulos que creyeron en la resurrección? Porque estaban sugestionados, porque creyeron ciertas visiones que decían las mujeres que habían tenido en aquel tiempo. Las mujeres, hermanos y hermanas, no se le creía mucho en aquel tiempo, ¿verdad? De acuerdo al primer siglo, a la mentalidad, a la sociedad y a la cultura de ese primer siglo, ¿no? Y también pues por creer cosas que son contrarias a la verdad. El tercer punto aquí es importante, porque de esta forma, hermanos y hermanas, sabemos que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo van a aceptar la resurrección de Jesús cuando están totalmente convencidos por las evidencias. Así que esto tiene también un lado positivo. No son, o sea, los discípulos en su no creer están como que echando a un lado ¿qué? Rumores, chisme, conclusiones, ¿verdad? Porque cuando alguien dice que pasó algo, tiene que probarlo. Y eso corre en la mente de todos nosotros. Desde ese lado positivo podemos ver esto que nos ayuda totalmente a nosotros. Ellos van a aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando estén completamente y totalmente convencidos por esas evidencias. Ahora, nosotros vemos en el Evangelio de hoy que hubo un reproche por parte de nuestro Señor Jesucristo por esta continua incredulidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo reprocha en los discípulos hoy, hermanos y hermanas? Porque no entienden el plan de salvación. El reproche es porque no entienden el plan de salvación, siguen tristes, siguen llorosos porque no entienden el plan de salvación, siguen incrédulos porque no entienden el plan de salvación, siguen en pesimismo porque no entienden el plan de salvación. Tú y yo podemos seguir tristes y llorosos porque no entendemos lo que Cristo vivo puede hacer por nosotros. Podemos hasta permanecer incrédulos. ¿Por qué? Porque no entendemos el plan de Dios vivo en nosotros. Seguimos con pesimismo ante las situaciones de la vida porque no comprendemos de una vez y por todas lo que es el plan de salvación y el Cristo vivo en nosotros, hermanos y hermanas. Lo triste de todo esto y lo que Cristo quiere de alguna forma pues transformar es que uno no puede permanecer en eso, uno no puede permanecer en la tristeza y en los llantos, hermanos y hermanas, en la incredulidad y el pesimismo por no entender lo que Dios está haciendo. Cristo quiere interrumpir las lágrimas
de la vida de los discípulos. Cristo quiere interrumpir tu dolor, tu sufrimiento, tu llanto, tu desesperación, tu frustración, tu dolor de cabeza, tus dudas, tus sospechas. Cristo quiere interrumpir tu tristeza. Cristo quiere interrumpir tu llanto, tu incredulidad. Cristo quiere interrumpir el pesimismo y la frustración que nos cae encima bajo el peso de tanta situación difícil, hermanos y hermanas, que tenemos que enfrentar. Escúchalo bien. Cuando Cristo se aparece vivo, quiere dar término, fecha ya, de que esto tiene que acabarse. Y por lo tanto, si Cristo quiere interrumpir nuestra tristeza, es para comenzar a bailar de alegría. Alégrense. Es también anuncio de parte de Cristo a danzar de gozo y alegría. Llénense de una alegría que sea que desbordante. Cuando uno, hermanos y hermanas, en la vida que tiene de nuestra pasión, de nuestro Vía Crucis, de nuestro Viernes Santo, nos centramos en ella, es como centrarnos en lo terrenal. Es como quedarnos rodeado de lo material, de lo pasajero, de lo temporal, de lo del mundo. Y de ahí es que Cristo quiere sacar a los discípulos, porque también nosotros caemos dentro de esa situación que es amarga para la vida de cada uno de nosotros. Tal vez los discípulos dentro de esta situación y no se dan cuenta, y tampoco nosotros nos damos cuenta cuando pasamos por momentos críticos, hermanos y hermanas, se compadecen de ellos mismos. Se compadecen de ellos mismos por los cargos de conciencia que tienen, por las situaciones de la traición, de la negación, del abandono de nuestro Señor Jesucristo, y están sumergidos dentro de ese dolor. Eso es lo que hemos visto toda esta semana, hermanos y hermanas, que no les permite ver, que no les permite reconocer al Señor resucitado de entre los muertos. No podemos compadecernos de nosotros mismos eternamente y perpetuar la tristeza, el llanto, la incredulidad en nuestras vidas por la falta de comprensión y el pesimismo, hermanos y hermanas. Usted no puede perpetuar eso en su vida y Cristo tampoco lo desea. Y por eso es que Cristo quiere transformar ahí. ¿No saben por qué la muerte, hermanos y hermanas, de una forma reconcilia al mundo en el proceso de la salvación, cuando Cristo se lo explicó tantas veces? ¿En qué estarían pensando que no escucharon aquello? El Hijo del Hombre tiene que padecer, ser humillado. Y van a practicarle agresión y violencia a los sumos sacerdotes y los líderes religiosos. Y morirá. Y después al tercer día resucitará, ¿no? Todo eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero no sabían por qué la muerte de nuestro Señor Jesucristo era un hecho que significaba parte del triunfo, parte de la victoria de la salvación. Y en eso tenemos que crecer todos nosotros, hermanos y hermanas. Ahí nosotros recogemos parte de lo que hemos visto, ¿verdad? Abuelo de pájaro, durante la primera semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y al tratar de identificarnos, hermanos y hermanas, es también nosotros optar por estar convencidos de que Cristo está vivo, hermanos y hermanas. Pablo nos recuerda a nosotros grande y fuertemente, hermanos y hermanas, que Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana hubiese sido nuestra fe. Y por lo tanto, ese convencimiento y esa convicción de que Cristo está vivo alimenta nuestra fe, hermanos y hermanas. A manera de conclusión esta semana, y hoy sábado, que termina esta primera semana, déjame concluir de esta forma. Jesucristo, hermanos y hermanas, con su resurrección, comienza en Él, en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, comienza a participar la gloria divina en plenitud. Al Jesucristo resucitar, la plenitud de Dios comienza a habitar en Él. Todo lo que es verdaderamente divino. Jesús ahora, hermanos y hermanas, en la resurrección, tal como lo vieron los discípulos, y nosotros también tenemos que verlo, Jesús es ahora el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios con poder. Eso lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1:4. Tú y yo tenemos que creer en eso para tener la experiencia del Cristo vivo. Jesús
es ahora para nosotros el Hijo de Dios con poder. No es el niño de Belén. No es aquel niño de 12 años que se perdió en el templo. No es aquel hombre de 30 años que se bautizó de manos de Juan el Bautista, que comenzó su vida pública. Ya no está dentro del marco del crucificado. Ya no está dentro del sepulcro. ¿Estás entendiendo? Ahora, hermanos y hermanas, toda la gloria de Dios está en el resucitado. Y por lo tanto, ahora tú y yo tenemos que ver y estar convencidos de que creemos en el Hijo de Dios con poder. La resurrección, hermanos y hermanas, nos pide creer en su nombre. Y esto es bien importante que lo concluyamos en esta primera semana. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesucristo? Y nosotros vamos a ver que en Hechos de los Apóstoles se explota hasta el máximo lo de creer en su nombre, convertirse en su nombre, dejarse transformar en su nombre. ¿Qué encierra eso del nombre de Cristo, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos aprender? En el nombre de Jesús, lo que significa es por el poder divino de Jesús. Por el poder divino de Jesús que acaba de recibir. Y no solamente que acaba de recibir, que actúa en él. Decir en el nombre de Jesús es decir en el poder de Jesús. En el poder que ha recibido luego de la resurrección, hermanos y hermanas. Y no solamente en el poder que ha recibido, sino que es para actuar en medio de nosotros. En su nombre significa la presencia activa de Dios. La presencia activa de Dios. ¿Por qué tú te crees que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por la presencia de Dios, por el poder de Dios, por la actividad de Dios, me presigno para que esté conmigo su presencia y su obra. ¿Por qué bendecimos en el nombre de Dios? Para que el poder de Dios te acompañe. ¿Por qué hacemos las cosas en el nombre de Dios? Porque es en el nombre del resucitado, que ahora es el Hijo de Dios con poder, en la plenitud divina, hermanos y hermanas. Ese es el sentido que tiene todo eso que nosotros hacemos. Bendecir en el nombre de Dios, imponer las manos en el nombre de Dios, es la actividad de Dios, es el poder divino de Dios en Jesús y que se transmite a todos nosotros. Eso, hermanos y hermanas, vale recordarlo porque a veces nosotros no sabemos ni hasta por qué hacemos las cosas. Empezar el día en el nombre de Dios, terminar el día en el nombre de Dios, es básico de la espiritualidad, básico del discípulo, básico de los que creen y siguen al Señor, cosa que ninguno de nosotros debe de olvidar. Fíjate cómo es esto, y concluyendo, ¿verdad?, esta semana, en el Antiguo Testamento, para que entendamos lo del nombre de Jesús y su poder al estar resucitado para nosotros. En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, cuando el pueblo sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nunca dice que Dios caminaba con su pueblo para llevarlos a la tierra prometida. No caminaba. Y no dice que no caminaba, porque caminar puede ser pasajero. Te acompaño, pero luego me voy. Te acompaño hasta tu casa, pero luego me tengo que ir. No, que es como pasajero, es transitorio, no es permanente. Cuando Dios está con el pueblo al salir de Egipto para que vayan a la tierra prometida, y esto te lo señalo, porque nosotros también tenemos que salir de Egipto, lugar de pecado, ¿verdad? Entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos. No es que tanto Dios nos va a caminar con nosotros, me estás entendiendo, como que acompañar a nosotros. La palabra de Dios realmente lo que significa en términos de caminar es que Dios, hermanos y hermanas, estaba en medio de su pueblo. Y cuando hablamos de que Dios estaba en medio de su pueblo desde que salió a Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, es que permanecía con ellos, porque le acompañaba su nombre. ¿Me estás entendiendo? A veces en la vida, si nosotros tomamos como idea de que Cristo nos acompaña, puede ser pasajero y no permanente. Ahora, si nosotros celebramos Navidad y se nos presentó a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros,
Dios en medio de nosotros, eso es permanencia. La resurrección busca que no esté Cristo pasajeramente y por algún tiempo y por algunos momentos en nuestra vida, sino que Cristo esté permanentemente. Estaba en medio de ellos el Señor y por lo tanto, hermanos y hermanas, su presencia estaba activa en medio de ellos siempre, siempre. Dice Números capítulo 6, versículo 27 del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, que era en su nombre que el pueblo se dispuso a hacer las cosas camino hacia la tierra prometida. Que el rostro de Dios estaba entre ellos en Éxodo 33, versículo 15. Que su ángel estaba en medio de ellos. Éxodo 23, 23. Estaba en medio de ellos. Que en su nombre ellos podían ver que residía Dios en su templo. Y no solamente residía la presencia de Dios en su templo, y que era ¿para qué? Para bendecir desde allí todas las actividades de su pueblo. Porque eso es lo que busca el Cristo resucitado. Que en su nombre, en su poder divino, hermanos y hermanas, Él pueda estar presente y obrar y bendecir todo cuanto hacemos aquí en la tierra. ¿Estás entendiendo hacia dónde nos quiere llevar Jesucristo al interrumpir nuestra incredulidad, nuestras dudas, nuestras sospechas, nuestros llantos, nuestra tristeza, nuestra incredulidad, junto al pesimismo que a veces vivimos en la vida por no tener una experiencia con el Cristo vivo? Importante para nosotros, hermanos y hermanas, entonces entender que en términos del nombre de Dios, del Cristo vivo y del resucitado, el Señor lo que quiere es dirigir la historia nuestra, la historia tuya, la historia de tu matrimonio, la historia de tu familia, la historia tuya aquí en la tierra. Tenemos que tener una disposición para que Dios dirija nuestra historia. Y no solamente que dirija nuestra historia, hermanos y hermanas, sino de que Cristo esté presente en nuestro recorrido, desde que nacemos hasta que morimos. Su presencia esté con nosotros y que luego sea en plenitud. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que busca el Cristo resucitado, en eso es lo que yo tengo que creer. De eso es que yo me tengo que valer en la fe, hermanos y hermanas, para darle vitalidad. Por lo tanto, dejemos, nos ha dicho esta primera semana, que Él dirija nuestra historia, la que desarrollamos desde por la mañana hasta por la noche. Y que Él esté siempre en medio de nosotros según avanzamos y recorremos la vida. Finalmente, hermanos y hermanas, y al finalizar esta semana, el Evangelio, nosotros, tú y yo, la palabra de Dios no la podemos reducir o limitar tal vez a una palabra que está viva, pero que lo que quiere es reordenar nuestra vida. Cristo sí quiere reordenar nuestra vida, pero no es de la forma que nosotros sabemos. Yo no sé si a ti te ha pasado que como esposa, o tal vez también como padre o esposo, si has reordenado tu casa. Y cuando nosotros reordenamos las cosas, pues no dura mucho tiempo la reordenación, ¿verdad? Como que vuelve y se descompone todo, se desordena todo. Uno reordena y se desordena la cosa, porque no hay permanencia. Tienes que volver a reordenar el cuarto, tienes que volver a reordenar el interior del carro, tienes que volver a reordenar el almacén, porque algo pasa en la vida que con lo que tenemos que hacer estamos tan ocupados que pues desordenamos las cosas. Entonces concluimos esta semana, hermanos y hermanas, que el Evangelio no se puede reducir simplemente a que es algo en mi vida que reordena la vida. ¿Por qué? Porque podemos desordenarla. ¿Qué puede causar el desorden en la vida espiritual de santidad, en nuestra vocación cristiana, en nuestro discipulado? Pues el pecado, hermanos y hermanas, la tristeza, el llanto, la incredulidad, el pesimismo. Muchas cosas pueden desordenar nuevamente nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestra casa. El Evangelio, hermanos y hermanas, es algo permanente. La presencia de Cristo vivo es algo permanente. ¿Por qué? Porque es fruto, es fermento. Hermano y hermana, la palabra de Dios y Cristo resucitado es fruto y es fermento para que algo permanezca así para siempre. En esa vida que es nuestra vida, hermanos y hermanas, lo que significa que la palabra de Dios y el Cristo resucitado estén con nosotros para que al yo reordenarla, no vuelva a desordenarla por las cosas que me desvían de Dios.
es saber que en nuestra historia y en nuestra vida, si eso no está presente, hermanos y hermanas, no se logra nada positivo, verdadero y auténtico que tiene que ver con Dios. Si no dejamos que sea Él el que permanentemente, hermanos y hermanas, ordene nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra existencia aquí en la tierra, si no lo permitimos, vamos a estar en un constante desorden y ordenamiento. Desorden y ordenamiento. Y Cristo está buscando que haya más ordenamiento que desorden. Por lo tanto, fruto de la permanencia del Cristo vivo y resucitado en nuestras vidas, en su nombre y en su poder, hermanos y hermanas, es precisamente que permanezca la santidad, la presencia y la obra de Dios viva en nuestras vidas. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, vamos a unirnos al salmista nuevamente en el Salmo 17, en algunas el Salmo 18, para terminar nuestra reflexión de esta semana que ha sido de bendición en el nombre de Dios. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.